7 de la mañana con 6 minutos en Noticias 360. Empezamos nuestro diálogo con Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional. Y claro, de momento hay expectativa de lo que pueda suceder en Argentina. Por una parte, Massa, ministro de Economía, quien muchos dicen él ha tenido parte que ver en la situación económica de la Argentina, con una inflación importante. Y por el otro lado, Milei, para algunos muy extremista en sus anuncios de medidas, y además siempre habrá críticas de lado y lado en el aspecto electoral de las propuestas, y también sumar a todo esto la coyuntura política en ese país. Solo recordarles que en el ámbito económico, tal cual lo acabamos de mencionar en el Ecuador, pues dice habrá plata para pagar los sueldos de los impuestos, cuánto recauda el SRI. Lula, por su parte, en Brasil, hablando de un super IVA que bordea cerca del 28%, más o menos. Y ahora vamos a enfocarnos en lo de Argentina. Así que, Francisco, bienvenido a Noticias 360. Muy buenos días. Muy buenos días, Roma, Alexandra. Feliz de estar aquí acompañándoles en este espacio. Un afectuoso saludo a todos que nos escuchan el día de hoy también. Gracias, Francisco. Cuéntenos un poco cuál viene a ser su lectura en torno a la situación que está pasando Argentina. Lo que sucede en Argentina es propio de Argentina, es propio de un tango de Piazzolla, es propio del drama que necesitamos vivir para poder entender la realidad de lo que está atravesando el día de hoy Argentina. Y quizás nos deberíamos ir al inicio de las elecciones primarias, en donde nadie daba ni siquiera como en tercero o en cuarto puesto a Javier Milei. Ajá. Y causó este remesón político, este remesón a nivel nacional e internacional, en el cual Javier Milei, un candidato, como le decía usted al inicio, que podría ser calificado de extrema derecha, autodefinido como liberal libertario, se lleva unas mayorías dentro de las elecciones primarias. Uh-huh. Estas tuvieron lugar por ahí hacia el 13 de agosto de este mismo año. Luego en octubre, ya en las elecciones generales, lo que sucede es que todo apuntaba, las encuestas apuntaban a que Javier Milei se iba a llevar las elecciones tal vez en una primera vuelta, o que iba a tener una votación cercana al 40%, y no ocurrió eso. Lo que ocurrió es que Sergio Massa, el actual ministro de Gobierno, ministro de Economía y posiblemente responsable de parte de la crisis que está sufriendo el día de hoy Argentina a nivel de inflación, es quien con un 36% derrota a Milei, quien no alcanzó ni siquiera la misma votación que había alcanzado en las elecciones primarias, perdiendo 2 puntos porcentuales, pasó de un 32% a casi 30%, y no logrando calificar sino para un balotaje. No se pudo llevar las elecciones en primera vuelta. Ahora, ¿qué sucede? En 2 semanas, el próximo 19 de noviembre, van a ocurrir ya las elecciones finales dentro de Argentina. El balotaje, el famoso balotaje en Argentina. Al día de hoy, las encuestas disparan hacia todos los puntos. Lo que sí es cierto es que las encuestas, en su gran mayoría en Argentina, están dándole 2 o 3 puntos a favor de Milei. Este fenómeno se puede producir principalmente porque quien ocupaba el tercer lugar, es decir, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, claro, ha mostrado de manera abierta y directa el apoyo en favor de Milei. Lo hizo de manera temprana para muchos, ¿no? Correcto, y lo hizo casi que a los 2 días después de ocurridas las elecciones. Claro. Y no nos olvidemos que Juntos por el Cambio llegó a casi 27 puntos. Es decir, es una votación importantísima. Desde luego no todos esos 27 puntos irán a favor de Milei, habrá votantes que no lo apoyen, pero seguramente una gran mayoría de esos votantes, una gran mayoría de esos electores irá en apoyo de Javier Milei, quien es un candidato, digámoslo, distinto, es el verdadero outsider, ¿no? Es el tipo que llega de afuera, que no ha estado en política, que es un fenómeno mediático desde el año 2016 y que finalmente termina siendo la cara representativa de la derecha en Argentina. Ahora, Francisco, con todo esto, pues la definición del expresidente uruguayo Mujica, al decir abiertamente, públicamente, que él no entiende la Argentina y lo califica como un manicomio al aire libre, a cielo abierto, pongamos. Entonces, claro, radicales las declaraciones del expresidente, pero él no explica cómo puede tener todavía Sergio Massa ese apoyo, digo por una parte, y siendo parte, tal como lo manifiesta Francisco, parte de esta crisis económica, es decir,
qué cambiar? ¿La gente sigue apoyando este sistema de gobierno? Sí, justo lo que decía Pepe Mujica es que Argentina es indescifrable. Ujú. Utilizaba esta palabra que parece que encaja también, pero creo que sí puede ser descifrable cuando uno llega a entender qué es lo que sucede en la realidad. Al día de hoy, 51.7 de los argentinos reciben algún tipo de ayuda social, Subsidio. algún tipo de subsidio, son parte de algún tipo de ayuda, de algún tipo de programa, de algún tipo de descuento. Y esto también se puede transmitir en el miedo de esta mayoría de la población, en perder parte de esos subsidios, en perder parte de estas prebendas que pueden existir, que en muchos casos pueden ser justificables. Hay subsidios de pobreza que son justificables, personas con discapacidad, familias en extrema pobreza que son justificables, pero claro, lo que ha hecho muy bien el partido de Massa es crear esta situación, estas condiciones de riesgo de pérdida de los subsidios que ha generado algo de caos dentro de las personas que reciben. Y siendo 51.7% de los argentinos quienes reciben algo de estos subsidios, el miedo de perder el subsidio puede haber obligado, puede haber motivado Ujú. a votar en favor de Massa, quien mantendría estos subsidios. Y cuando uno mira parte del discurso de Massa en estas últimas semanas es la defensa de los subsidios, la defensa a continuar con los programas o las ayudas económicas, las ayudas sociales. Y a lo mejor por ahí es por donde puede explicarse esta votación indescifrable. Claro, es indescifrable porque ¿cómo puede ser que el ministro de Economía, responsable de una inflación directa o indirectamente de más del 130% solamente dentro de este último año, esté de candidato y esté de candidato con una posibilidad muy seria y muy real de ganar? Entonces es por ahí por donde viene lo indescifrable, ¿no? Yo no sé, Francisco, pero claro, más del 51% con subsidio es insostenible. Es insostenible. Por una parte, alguien tiene que trabajar para poder subsidiar a alguien más. Correcto. Eso por una parte. Ahora, si usted ve Argentina, Venezuela, Cuba, ponen subsidios y si electoralmente no lo apoyan, pues te quito el subsidio. Exactamente. Entonces, claro, yo escuché unas declaraciones en un canal argentino, Francisco, y decía alguien, nos toca volver a trabajar 8 horas. Entonces uno explicaba, dice, lo dijo. Entonces, no, yo estoy cómoda con el subsidio. A mí que me alimenten, a mí que me den techo, ningún problema. Y que otros trabajen. Entonces, claro, uno dice, se acostumbra a una sociedad, no generalizo desde luego, Sí, pero se sí, sí. acostumbra a una sociedad a eso, a vivir del subsidio. Y claro, ese es como un condicionante, como lo manifiesta Francisco, ¿no? Sí, Ustedes apóyenme y los subsidios continúan a más del 51. No hay plata que alcance, no les alcanza, ya la inflación superó todo. exacto, es un poco el discurso y la práctica perversa que puede ocurrir, porque si sigo pagando los subsidios, sigo manteniendo a mi 50-51% feliz, pero ¿qué sucede? Sigo generando inflación, Claro. porque esos subsidios se pagan con la maquinita que sigue imprimiendo pesos. Entonces, como es un círculo que no termina nunca, es dramático el hecho de que las elecciones en Argentina dependan de mantener o no un subsidio a un grupo específico, que en este caso es la mayoría de los argentinos, ¿no? Cuando más bien la visión de Milei es una visión un poco más, sin ser ideal, ¿no? Sin ser... ¿Radical? sí, es radical en su visión, pero claro, lo que él también dice es, si no radicalizamos la propuesta, no vamos a tener los resultados. Y la propuesta de él es una propuesta a 35, a 50 años para regresar a Argentina a ser la potencia mundial que en algún momento fue. Entonces, como le decía, hay cierta perversidad en el discurso de te retiro el subsidio si no votas por mí, y hay una comodidad de 20 años de kirchnerismo en la que todos estos subsidios han venido aumentando, han venido creciendo y han venido manteniendo una población que hoy en día en su mayoría recibe algo y no lo quiere perder. Entonces ese es el riesgo. ¿Qué vamos a perder? Vamos a perder el subsidio, vamos a perder la libertad o la posibilidad de seguir creciendo como un pueblo dentro de Argentina, ¿no? Esto es lo que va a estar en discusión, algo muy parecido a lo que de alguna manera ha sucedido en Ecuador, en el sentido de que tenemos partidos de, digamos, derecha o extrema derecha y partidos de izquierda que entraron a disputar el poder, entraron a disputar las elecciones, y que por el momento en Ecuador quien ha triunfado es partidos relativamente de derechas. Vamos a ver si es que en Argentina esto también ocurre. Y vamos a ver qué ocurre en los próximos 2 o 3 años, en donde también hay elecciones en México, en donde hay elecciones en países vecinos, en donde también existe precisamente la oposición de posiciones de derechas y de izquierda, y para ver si es que el Grupo de Puebla ha perdido poder o va a recuperar el poder en las próximas elecciones a nivel latinoamericano. Escuchaba yo
de los salarios mínimos vitales, uno de los mayores que tiene ingresos, Costa Rica, Sí. creo que bordea los 600, según escuché. Y después escuchaba, dice, y el que menor ingreso es Venezuela, $3 y algo más al cambio mensual. Sí. Entonces, claro, uno dice, uno tiene que reflejar, ¿no? Me imagino yo, para ponerle un ejemplo claro, si veo que mi vecino de cualquier lado donde yo vivo tiene serios problemas en alguna temática, me puede afectar. Ahora, vemos Venezuela, no funcionó, no ha funcionado, me refiero económicamente. No hay cómo, insostenible. Argentina siguiendo esos pasos, siguiendo esos pasos. Claro, ahora oferta, fácil ofrecer, decimos, ¿no? Ahora busca quien te dé, pero en este ámbito la economía argentina ya en default, no ha pagado la deuda, con problemas serios, y lo regresan a ver al Fondo Monetario Internacional y ayúdennos, porque no podemos, o sea, nosotros mismos no podemos sacar nuestra economía adelante y la gente sigue hundiéndose más. Así es, y hay un fenómeno por el cual yo creería personalmente que la dolarización en Argentina sí podría servir, que es la propuesta principal de Milei. Ajá. La dolarización ha servido en Ecuador al menos para mantener cierta estabilidad. ¿Sí? Pero miremos cuál es la realidad argentina versus la realidad ecuatoriana. Simplemente por números rápidos. A ver. En el año pasado, 2022, Ecuador no llegó a recibir 800 millones de inversión extranjera. No llegamos a esas cifras. Argentina, en el año 2022, pese a la crisis, pese a los problemas políticos, pese a los problemas económicos, estuvo bordeando los 15.000 millones En inversión. en inversión extranjera. Es decir, pese a todos los problemas que tiene, es una máquina de atraer inversión de fuera. Se fueron multinacionales también, ¿no? Pese a que se fueron multinacionales, pese Ajá. a que les aumentaron impuestos, hubo procesos de expropiación, sigue atrayendo inversión y es el país que más atrae dentro de estos países, atrae más que Colombia, atrae más que Perú, atrae más que Ecuador. Y ahí es en donde sí coincido con Pepe Mujica en que Argentina es indescifrable. Cómo pese a todos estos fenómenos extraños que ocurren a nivel interno y económico, todavía sigue atrayendo inversión. Ahora, con un dólar, con una economía dolarizada, recordemos que fue lo que sucedió por allá en los años 90 cuando se da la pesificación o la paridad peso-dólar. Convertibilidad. Exactamente, ingresan una serie de empresas de todo tipo por la garantía de la paridad peso y dólar. Es decir, y es gracias a esa garantía que muchas inversiones extranjeras logran ingresar a Argentina durante todos estos años. Pues vienen los problemas de crisis y demás, todas las demandas internacionales por haber roto esta paridad entre el peso y el dólar, pero ¿es posible que con un dólar en Argentina se atraiga inversión extranjera? Sí, si hoy en día con el peso estamos hablando de 15.000 millones, podría ser muchísimo más con la estabilidad que puede traerles el dólar. Entonces yo sí creería que como medida de apoyo económico, la dolarización puede funcionar en Argentina, posiblemente sí. La transición sería la situación, Francisco. ¿Qué tan dura, qué tan fuerte puede ser esa transición del peso ya a una dolarización? Si recordemos en Ecuador la dolarización nos tomó aproximadamente 9 meses, entre que inició el proceso, pasaron los sucres a dólares y demás. En otros países ha demorado un poquito más. Milei propone un fenómeno algo así como de 20 y pico de meses, ¿no? Para que ocurra la total dolarización. Inicialmente la haría como posible a través de la facultad de las personas de empezar a utilizar dólares y poco a poco sería o irse materializando ya como una moneda oficial dentro de las transacciones y única dentro de Argentina. Pero no nos olvidemos que hoy en día Argentina, yo diría, ya está dolarizado, al menos en el mercado inmobiliario. Tienen 3 tipos de cambio, creo que si no son más, ¿no? Creo que son 4 tipos de cambio. Tienen el cambio oficial, tienen el cambio blue, tienen el cambio turista, tienen el cambio mercado negro, bueno, el dólar se mueve, es decir, claro. Es una moneda que está ahí. La moneda más deseada. Es la moneda deseada, pero además es la moneda en la que hoy en día se hacen transacciones de inmuebles. Nadie vende bienes inmuebles en pesos, nadie. Todo es en dólares. Entonces, de hecho, ya está dolarizado al menos un sector de la economía. Y lo que claro, lo que añade Alexandra, pagar el arriendo, la renta también en dólares, ¿no? Pagar las rentas, es decir, están buscando la estabilidad que les puede dar el dólar y que es, yo creo que algo de estabilidad nos ha generado acá nosotros en Ecuador. Conservar el poder adquisitivo. Conservar ese poder y que al día de mañana no vaya a ser que por la impresión excesiva de pesos el bien que tengo hoy en día termina devaluándose. Eso es lo que nadie quiere.
y por eso es que las transacciones hoy en día ocurren en dólares de los Estados Unidos. Y hay una segunda forma de dolarizar, ¿no? Hay a la ecuatoriana, como nosotros decimos, utilizamos el dólar y listo, y hay una segunda forma en la que yo logro un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, de tal manera que el momento en que el gobierno de Estados Unidos va a imprimir los dólares, parte de este señoriaje de la impresión se comparte con Argentina. Esto es una forma también que no siempre ocurre porque necesita de un acuerdo internacional entre Argentina y Estados Unidos, pero bueno, es una forma práctica de hacerlo también y parecería que hacia allá está hacia donde estaba apuntando Milei. Geopolíticamente hablando, Francisco, ¿le convendría eso a Estados Unidos para dar otro tipo de enfoque ideológico, dar otro tipo de salida a la Argentina? Desde luego, Argentina, al verse influenciado por el dólar estadounidense, al igual que Ecuador, no queremos alejarnos de nuestro socio principal, no queremos alejarnos de su política, de su visión, pese a que no siempre hay coincidencias ideológicas, pero al ser quien nos provee de nuestra moneda de uso corriente, hay cierta influencia y va a haber influencia que puede ser positiva o negativa. No nos olvidemos que en el gobierno de Biden se imprimieron muchos dólares. Claro. Se han venido imprimiendo muchos dólares y se le acusa de haber generado una inflación mayor a la que se ha generado en los últimos 10 años o quizás 15 años en Estados Unidos, precisamente por imprimir dólares para construcción de carreteras, ayudas económicas y demás. La guerra, ¿no? La propia guerra que no interminable dentro de Estados Unidos y que ahora también pues puede tener un fenómeno en el cual el gobierno de Estados Unidos quiera ingresar o al menos tomar parte en lo que está ocurriendo ahora entre Israel sí, en la Franja de claro. Gaza y Palestina. Además de lo de Ucrania y Rusia, por supuesto. Entonces, en esta coyuntura, ¿cuál viene a ser? Yo sé, a veces es indescifrable, Francisco, pero así es. algo se ha visto acá y es que se da un efecto dominó, no digo solo en Sudamérica, ¿no? Sino en el continente. Cuando algo pasa en un país, empieza otra cosa a tener consecuencias en el otro lado. Vea lo que está pasando ahorita. 5.000, 6.000 ciudadanos venezolanos esperan que salgan de Perú, porque ahora dice, no tiene papeles, si ha hecho usted, ha cometido actos ilícitos, pues tiene que irse. ¿Y a dónde van? Vienen acá. Acá estamos hablando de un corredor humanitario, pero no tenemos ley para poder deportar inmediatamente a alguien que ha cometido ilícitos siendo extranjero, por ejemplo. Sí, el tema comienza a degenerarse un poco a partir de esta ciudadanía universal, ¿no? Correcto. En la que la todos, patria grande. Exacto, que todos pueden entrar, todos pueden salir, sean quien sean, tengan el antecedente que tengan, hayan cometido o no hayan cometido delitos, y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Está bien mantener una solidaridad, una hermandad con nuestros vecinos, intentar de alguna manera emular lo que sucede en la Unión Europea, en la que existe esta libre movilidad, la posibilidad de residir en cualquiera de los países en la Unión Europea, que se ha intentado implementar aquí a través de la comunidad andina. No funciona de la misma manera, lamentablemente, pero eso también nos impone la obligación de no tener necesariamente que seguir los mismos modelos si no son operativos, si no funcionan para nosotros, ¿no? El tema de seguridad en Ecuador es un tema principal y al que debería preocupante, que a todos los ciudadanos creo que nos deja la difícil decisión de saber qué hacer cada día, cómo salir cada mañana, qué medidas de seguridad tomar para protegernos y proteger a nuestras familias. Y claro, si es que esto también puede depender de que se tomen decisiones respecto de la migración de ciertas personas, de controlar la migración de ciertas personas, creo que sería inteligente de parte del nuevo gobierno de Daniel Noboa el tomar medidas en materia de restricción y al menos de control del no cometimiento de delitos. Cuando uno ingresa a otros países, lo primero que le revisan es el récord policial. Si es que su récord policial se revisa en Interpol. A otro país. Exactamente. Si es que hay algún problema, por ejemplo, uno ingresa a Chile y demás, uno revisa que ha tenido un antecedente judicial, eso es suficiente para deportarlo. Es suficiente. Cualquiera que haya sido el delito cometido, basta que tenga un antecedente por cualquier tipo de delito, se lo puede deportar. Y ahí se filtra quienes quieran venir, bienvenidos, pero aportar a la sociedad. Exacto. Pero quienes quieran venir siendo extranjeros a delinquir en el Ecuador, hay que poner un stop, ¿no? Un basta. Y claro, y miremos lo que ha sucedido en estos últimos, en este último año a nivel de sicariato. ¿De dónde o con quiénes están conectados estos grupos Fernando sicariatos? Villavicencio. El caso de Fernando Villavicencio,
todos identificados con, lamentablemente, extranjeros que ya tenían antecedentes penales en sus países, Claro. que tenían antecedentes penales en Ecuador. Entonces sí es preocupante que controles tan sencillos como el control de antecedentes penales no se lo puede implementar como una medida básica, esencial para controlar la seguridad dentro del país. Ujú. ¿Es una tarea pendiente para la Asamblea Nacional? Es una tarea para la Asamblea, pero es una tarea también para Presidencia, porque finalmente no nos olvidemos que el Departamento de Migración, por así llamarlo, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quienes otorgan visas, quienes permiten los accesos, quienes extienden visas, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, es verdad que se necesita de una reforma legal, se necesita de la Asamblea, pero administrativamente también se pueden ejercer controles para impedir que ciudadanos que no cumplan con ciertos requisitos, como usted decía, de aporte a la sociedad o que tengan antecedentes penales y demás, puedan no solamente ingresar, sino permanecer dentro del país. Y también depende de la policía el control de los ciudadanos que están dentro del país. Entonces, el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad para el control de estos ciudadanos, pero desde luego la Asamblea tiene que hacer lo suyo también, con legislación un poco más dura, con legislación en materia de ingreso de ciudadanos extranjeros, de movilidad humana. Tiene una gran tarea, tiene una responsabilidad a la que nosotros pues creo que deberíamos apoyar y también deberíamos supervisar que se estén dando este tipo de controles a nivel legislativo. Perfecto, listo, con eso estamos. Agradecemos la participación de Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional aquí en Noticias 360 por Única 94.5. Francisco, muy amable, gracias. Muy amable, muchas gracias. También las 7 de la mañana, 28 minutos. Noticias 360, únicos con seriedad.